Bueno, oficialmente les damos entonces la bienvenida a este taller de beneficios complementarios aprobados en el año 2020, el primer llamado del año 2020. Me va a acompañar hoy día en este taller Carolina Maturana, jefa del Departamento de Formación de Capital Humano, y Sebastián Sáenz, analista de la Unidad de Seguimiento Técnico. Vamos, comienzo entonces. Algunas consideraciones para este taller, que en este taller nos vamos a referir solo al proceso de solicitudes de beneficios complementarios de este primer llamado 2022. No nos vamos a referir a otros temas, ya solamente es un taller para el proceso de solicitud del primer llamado 2022. Les sugerimos, les pedimos utilizar los formularios y los formatos especialmente diseñados para este proceso, ¿ya? Y no reutilizar los formularios o formatos que se pueden haber publicado para procesos anteriores. Muy importante. Otra cosa que tiene alta relevancia para el sistema de solicitudes, que es el SPL, ¿cierto? Mismo por el cual postularon en algún momento la beca, no hay que actualizar en esta ocasión el currículum, ¿ya? Solamente hay que generar la solicitud en el sistema y completarla, enviarla. El currículum en este caso no es una sección a evaluar, ya no es un documento por ende requerido en las bases, por lo tanto no es necesario que lo actualicen, que lo completen, ni nada de eso. Ya no va a ser considerado y no es requerido por lo tanto. Otras cosas importantes a tener en consideración es que este proceso partió el miércoles 1 de septiembre y termina a las 13 horas, horario chileno continental, del día jueves 7 de octubre del 2021. Y se espera que los resultados sean publicados durante el mes de enero del 2022. Como ustedes ya deben de saber, el sistema donde se presentan las solicitudes es el SPL, ¿cierto? Como les dije, el mismo sistema en el cual ustedes alguna vez postularon a la beca, spl.conicet.cl, y se crean la solicitud de igual manera como crearon la postulación. Y cualquier consulta que ustedes tengan sobre este proceso la pueden remitir a la plataforma al formulario de atención para becarios y becarias, seleccionando el producto de consulta beneficios complementarios. Antes de partir con el contenido, también les dejamos aquí también importante que vean en la sección de preguntas y respuestas para que vayan anotando las preguntas que ustedes vayan surgiendo durante esta presentación. Las pueden ir dejando ahí, las vamos a ir leyendo y una vez que terminemos con la presentación vamos a pasar a una ronda de preguntas donde vamos a leer las preguntas y las vamos a ir atendiendo. Entonces, los beneficios complementarios son 4. Extensión para término de tesis, gastos operacionales, pasantías y cotutelas. La extensión para término de tesis comprende la extensión de los beneficios por un máximo de 6 meses, que contempla la manutención mensual para el becario o becaria, las manutenciones para los hijos o hijas que tengan, y también la asignación de salud. Los gastos operacionales contempla una asignación por un máximo de 2.678.000 pesos para gastos operacionales de la tesis, que son renovables por un segundo año. Es decir, ustedes solicitan el beneficio en este llamado, si se lo adjudican, al segundo año solamente tienen que renovarlo. No es necesario que vuelvan a solicitarlo. Las pasantías permiten un beneficio para estadía en el extranjero por un mínimo de 3 meses y hasta un máximo de 10 meses. Y eso contempla la manutención mensual en el extranjero, una prima anual de seguro médico, además de los pasajes de ida y retorno, ¿cierto? De ida al lugar donde van a realizar la pasantía y el retorno al país. Y esto, además, manteniendo los beneficios regulares de la beca de doctorado.
Y las cotutelas son los beneficios para obtener el doble grado en el extranjero por un máximo de 2 años. En este caso, se suspenden los beneficios los beneficios regulares del doctorado nacional y se entrega una manutención mensual en el extranjero, ya según el país de destino, manutención mensual también para cónyuge conviviente civil, manutención mensual también para hija o hijo menor de 18 años, pasajes de ida y retorno, asignación de instalación, asignación por concepto de libros o materiales, y también una asignación de retorno, además de los costos de matrícula y arancel que esto pudiese conllevar. Veamos el primer beneficio, extensión de beca para redacción de tesis doctoral. Importante que los requisitos para este beneficio es que la extensión debe iniciar en el año 2022. Es decir, que la fecha de fin beca establecida ya en su convenio debe ser entre el 31 de diciembre del 2021 y el 30 de diciembre del 2022. ¿Por qué? Porque si su beca termina el 31 de diciembre del 2021, la extensión debería comenzar entonces el 1 de enero del 2022, que está dentro de este primer requisito. Y si es que terminara el 30 de diciembre del 2022, la extensión debiese comenzar el 31 de diciembre del 2022 y también cabe dentro de este mismo requisito. Además, hay que ser alumno regular del programa de doctorado, un documento emitido este año, 2021, que indique que se encuentra realizando el programa de doctorado, tener aprobado el examen de calificación o suficiencia investigativa o equivalente. Si el programa de estudios no contempla este examen de calificación o equivalente, debe acreditarlo. Tener aprobado el proyecto de tesis o instancia equivalente, y también si el programa de estudios no contempla proyecto de tesis o equivalente, se debe acreditar, y no se deben haber reprobado asignaturas, lo cual se va a revisar en su momento con la concentración de notas. ¿Ya? ¿Qué documentos se tienen que presentar para optar a este beneficio? Primero, la solicitud firmada por el becario y el profesor tutor guía en el formato ANID, que es obligatorio y se solicita no alterarlo, ¿ya? Se aceptan firmas digitales en este caso. Sabemos que pueden existir instancias en donde todavía no estén de manera presencial, asistiendo a clases o yendo a las instituciones, por lo tanto las firmas que se puedan presentar podrían ser digitales, ya en todas sus formas, firma electrónica, firmas digitales, de DocuSign u otras, ya son permitidas para estos efectos. Certificado de alumno regular emitido en 2021, donde también se puede usar el formato, puede ser el formato de la universidad o el formato que pone ANID a disposición también como formato base para presentar. Certificado de notas o concentración de notas emitidas durante el 2021. Debe contener las notas emitidas a la fecha y no se aceptan recortes de pantalla. Debe ser un documento, ¿ya? Un documento válido como concentración de notas. Certificado de aprobación de proyecto de tesis o equivalente. Y si no existe esta instancia, debe presentar un certificado de la universidad que lo acredite. Certificado de aprobación de examen de calificación o equivalente. También si no existe esta instancia, debe presentar un certificado emitido por la universidad, o bien puede usar el formato ANID disponible para esto. Y constancia de la universidad que no recibirá fondos públicos. Este también es un formato ANID que no se debe alterar por ningún motivo, y también, al igual que el primer formulario de solicitud, se aceptan firmas digitales de todo su tipo. Los gastos de operación, los requisitos. Ser becario vigente al momento de la solicitud, ya debe presentar la solicitud antes del fin de la beca establecido en el convenio, ya, o resolución posterior que lo haya modificado en su momento. Ser alumno regular de un programa de doctorado, ya el documento también debe ser haber sido emitido durante el 2021, que indique que se encuentre realizando el programa de doctorado a la fecha,
tener aprobado el examen de calificación o suficiencia investigativa o equivalente. Si el programa de estudios no contempla con este examen, debe acreditarlo debidamente. Tener aprobado el proyecto de tesis o instancia equivalente, lo mismo, si el programa no contempla esta instancia, deberá acreditarlo. No haber reprobado asignaturas, lo cual se revisará en la concentración de notas, y cumplir con la normativa vigente, si el formulario de solicitud indica que requiere aprobación del acta de comité de ética. El proyecto de gastos debe estar relacionado con la investigación y se puede ejecutar durante el 2021. Los documentos de gastos de operación, el formulario de solicitud firmado por el becario y profesor tutor o guía, ¿cierto? En el formato obligatorio de ANID, que no se debe alterar. También, al igual que como les comentaba recién, se permiten firmas digitales en este formulario. El certificado de alumno regular emitido en 2021, que puede usar el formato de la universidad o el formato dispuesto por ANID. El certificado de concentración de notas emitido el 2021, no se aceptan recortes de pantalla. Certificado de aprobación de proyecto de tesis o equivalente. Si no existe una instancia, debe presentar un certificado emitido por la universidad que acredite esto. Certificado de aprobación de examen de calificación o equivalente. También, si no existe esta instancia, debe presentar el certificado de la universidad. También podría ocupar el formato disponible ANID. Y la certificación aprobatoria fundamentada del Comité de Ética o Bioética, que se vuelve obligatorio solo si marca que sí en el formulario de solicitud, ¿ya? Si se encuentra en trámite, debe enviar la constancia del envío de la solicitud de aprobación al Comité de Ética. Eventualmente, si se aprueba el beneficio, deberá presentar el certificado definitivo. Pero podría presentar este documento intermedio a la hora de solicitar el beneficio. La pasantía. Los requisitos: ser becario vigente durante la pasantía, ya debe encontrarse vigente durante las fechas en que va a solicitar realizar la pasantía. Ser alumno regular de un programa de doctorado, en documento emitido del 2021 que indique que se encuentra realizando este programa de estudios. Tener aprobado el examen de calificación o suficiencia investigativa o equivalente. Si el programa de estudios no contempla esta instancia, deberá acreditarlo. Tener aprobado el proyecto de tesis o instancia equivalente. Si el programa de estudios no contempla esta instancia, también deberá acreditarlo. No haber reprobado asignaturas, lo cual se revisará en la concentración de notas. Una carta de aceptación de la institución extranjera, donde se acredite que tiene una duración mínima de 3 meses, y si no hay certeza en la fecha, incluya fechas tentativas en formato día, mes y año, esto en el formulario de solicitud en línea. Y también una carta de autorización de la Universidad Chilena, que debe ser concordante con las fechas de la carta de aceptación, ¿ya? La pasantía debe iniciar el 2022. En caso de ser aprobadas las pasantías, las fechas de la pasantía podrán ser modificadas dentro del año con la presentación de una nueva carta de aceptación de la institución extranjera y de autorización de la Universidad Chilena. Nos vamos a detener un poquito en el tema de la duración mínima de la pasantía. Se mencionó que la pasantía debe tener una duración mínima de 3 meses para que sea admisible. ¿Ya? El mínimo de 3 meses se contabiliza desde el día de inicio de la pasantía hasta el día anterior que se cumplen los 3 meses. Aquí algunos ejemplos: del 1 de enero hasta el 31 de marzo del 2022, desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre del 2022, por ejemplo, también puede ser desde el 15 de diciembre del 2022 hasta el 14 de marzo del 2023, ¿cierto? La idea es que inicie durante el 2022 y se puede extender hasta el 2023, pero siempre y cuando el inicio sea dentro del año en curso 2022, que es el año que se aprueban estas solicitudes, ¿ya? De beneficios complementarios.
Si la pasantía cumple con la exigencia de una duración mínima de 3 meses, pero excede el término de la beca, la solicitud es admisible, pero el becario debe financiar con fondos propios el periodo posterior al fin de la beca. Ya, supongamos, por ejemplo, en el tercer caso que se les dio, que su pasantía comenzara, por ejemplo, el 15 de diciembre del 2022 y tuviera una duración hasta el 14 de marzo del 2023, pero su beca termina el 1 de marzo del 2023, los 14 días no serían contemplados por el beneficio de la pasantía y tendrían que ser cubiertos con fondos propios por el becario. Por eso es muy importante que las fechas se registren correctamente en el formulario de solicitud. También es importante que si se aprueba la pasantía e inició con antes de la emisión de la resolución, se puede pagar el beneficio de manutención de forma retroactiva y también se pueden reembolsar los pasajes, siempre y cuando la pasantía haya iniciado durante el año 2022. Los documentos a presentar en la pasantía. El formulario de solicitud firmado por el becario y el profesor tutor o guía en el formato ANID, que no se debe alterar, y se aceptan firmas digitales. Certificado de alumno regular emitido en 2021, usando el formato de la universidad o el formato dispuesto por la ANID. Certificado de notas o concentración de notas emitido en el 2021, que debe contener las notas emitidas a la fecha, no se aceptan recortes de pantalla. Certificado de aprobación de proyecto de tesis o equivalente, si no existe esta instancia, debe presentar un certificado a la universidad. Certificado de aprobación de examen de calificación o equivalente, si no existe esta instancia, debe presentar certificado de la universidad. Puede usar el formato de la universidad o el formato dispuesto por ANID. Carta de aceptación de la institución extranjera, que no puede ser emitida por la universidad chilena y debe cumplir con el mínimo de los 3 meses. Carta de aprobación de la universidad chilena, donde las fechas deben ser concordantes con la carta de aceptación extranjera y con la solicitud. Y también una constancia de la universidad que no recibirá fondos públicos. Para esto se utiliza un formato ANID obligatorio, que no se debe alterar, y al igual que con el primer documento mencionado, se aceptan firmas digitales. Finalmente, el cuarto beneficio de cotutela, que solicita ser becario vigente durante la cotutela, debe encontrarse vigente durante las fechas en que se solicita realizar la cotutela. Debe ser alumno regular de un programa de doctorado, acreditándolo con un documento emitido en 2021 en que se indique que se encuentra realizando este programa. Carta de aceptación de la institución extranjera. Si no hay certeza sobre las fechas definitivas, se puede incluir fechas tentativas en el formulario de solicitud. Carta de autorización de la Universidad Chilena, que debe ser concordantes con las de la carta de aceptación o los rangos de la carta de aceptación presentada. Y también presentar el convenio de doble grado, aunque si este se encuentra en trámite por motivos burocráticos, puede presentar un certificado de la Universidad Nacional que así lo indique. Documentos de la cotutela para solicitarla, el formulario de solicitud firmado por el becario y el profesor o tutor o guía, en el formato obligatorio de ANID, no se debe alterar y se aceptan firmas digitales. Certificado de alumno regular emitido en 2021, puede usar el formato de la universidad o el formato ANID. Certificado de notas o concentración de notas emitido en 2021, debe contener las notas emitidas hasta la fecha y no se aceptan recortes de pantalla. Documento de acuerdo de doble grado entre la Universidad Chilena y la Universidad Extranjera. Como les mencioné, si esto se encuentra en trámite por motivos burocráticos, debe presentar un certificado que lo acredite. Una carta de aceptación de la institución extranjera, que no puede ser emitida por la Universidad Chilena. Una carta de aprobación de la Universidad Chilena, donde las fechas van a tener que ser concordantes con la carta de aceptación extranjera y el formulario de solicitud que presente. Y una constancia de la universidad que no recibirá fondos públicos, esto en un formato ANID que es obligatorio, no se debe alterar
y al igual que en el formulario de solicitud, se aceptan firmas digitales. Es importante que ustedes envíen las solicitudes, ya si tienen dudas con algún documento, de todas maneras lo envíen, porque se contempla siempre en estas instancias un proceso de reapertura de las solicitudes. ¿Ya? El llamado entonces que ustedes envíen la solicitud, ya que si la documentación de la solicitud por algún motivo no cumple con algún requisito o no está completa, una vez que termine el proceso de presentación de solicitudes, ANIT se va a contactar con ustedes al correo electrónico que tengan registrado en nuestra plataforma de contacto para becarios y becarias, para que ustedes ingresen la documentación requerida en el sistema de solicitud en línea en un plazo de 5 días hábiles contados de la fecha de notificación. Esto quiere decir que se van a revisar los documentos previamente. Si algo no estuviera correctamente adjuntado e ingresado, nos vamos a contactar con ustedes para decirles qué es lo que hay que corregir, ¿ya? Se les va a dar 5 días hábiles para que ustedes recolecten el documento o los documentos que se requieran, los puedan volver a adjuntar y puedan volver a enviar esa solicitud. Y así nosotros poder revisar correctamente y que su solicitud quede admisible para pasar al proceso de evaluación. Otras cosas importantes es que no se debe modificar el formato del formulario de solicitud ni el orden de las preguntas. No es posible realizar una pasantía o cotutela durante la extensión de la beca para el término de tesis. No se debe solicitar la renovación del segundo año de gastos operacionales en el segundo llamado de los beneficios complementarios. Es decir, si ustedes se les aprueba el beneficio de gastos operacionales, lo ocupan el primer año y el segundo año solamente deben pedir la renovación de este beneficio. No deben nuevamente optar a esta solicitud concursable. Bueno, con eso pasamos a la sección de preguntas. Carolina. Bueno, estuve revisando algunas de las preguntas. Hay varias que se repiten, así que creo que podemos contestar esas, partir por esas, que son como de carácter más general. Y una de las preguntas que se va repitiendo varias veces es si se puede postular a más de un beneficio en este mismo llamado. Así es, se puede postular a más de un beneficio, pueden postular a gastos operacionales y pasantía, por ejemplo, y a su vez, por ejemplo, ya que las pasantías tienen un mínimo de duración de 3 meses, eventualmente podrían realizar quizás más de una pasantía en el año, por lo tanto podrían también presentar más de una solicitud para ese beneficio, por ejemplo. Así que no hay problema con eso de que presenten más de una solicitud. Está silenciada, Carolina. Otra pregunta que se repite es el tema de la validez o las fechas en el fondo de referencia de los documentos. Por ejemplo, de los certificados de nota y de los certificados de alumno regular. ¿Sobre las firmas? No, sobre la validez. La validez. Tienen que ser emitidos durante este año. Los documentos necesariamente, certificado de alumno regular durante este año, las concentraciones de notas también durante este año, deben tener las notas que tengan por lo menos del primer semestre de este año, que entiendo ya deberían haber terminado probablemente en el mes de agosto, o en este mes. Voy a empezar a leer las preguntas de una, que esas eran los que se repetían. Eran como más generales. Sí. Por ejemplo, hay una pregunta que dice que si ya se obtuvieron gastos operacionales por 2 años, se podría postular como otro beneficio, como la extensión para el término de tesis y pasantía, además de manera simultánea. Sí, se podría dar esa combinación.
entiendo que para postular a la extensión para redacción de tesis, debe terminar la beca de esta persona durante el 2022, pero que le alcance antes a realizar la pasantía previo a que se acabe su beca. Así que se podría dar esa combinación, no habría problema. Sí, para complementar, Miguel, lo importante ahí es que tenga la beca vigente al momento de realizar la solicitud. Ah, claro. Pero no son incompatibles si ya tuvo gastos operacionales y no solicitó en su oportunidad ni pasantías ni la extensión y ahora está en condiciones, no habría ningún problema, como te decía, siempre y cuando tuviera la beca vigente. Sí, muchas gracias, Sebastián. Nada. Ya. Otra pregunta es si se pueden realizar 2 pasantías durante la duración de la beca. Sí, sí, no hay problema con eso. Preguntan si respecto de la carta de invitación para la pasantía, si puede ser firmada por un profesor o debe ser firmada por una autoridad académica como dirección o coordinación. Por alguna autoridad competente de la institución que emite el documento. En este caso, si el profesor cuenta con la autoridad para invitar, no habría ningún problema. Pregunta si la constancia de que la universidad no recibirá fondos públicos como un documento de extensión beca puede ser firmada por el coordinador del doctorado. Aplica lo mismo que en la respuesta anterior. Si es una autoridad competente para acreditar esto, no habría ningún problema. Preguntan si la extensión de beca por 6 meses para la escritura de tesis doctoral debe incluir en la postulación nuevamente el certificado de nacimiento del hijo. Me imagino que es porque no. Por dependientes, ¿no? Claro, no se mantienen los beneficios. Se mantienen los beneficios que ya se están percibiendo. El único caso que pudiese cesar el beneficio es que el hijo cumpliera la mayoría de edad. Preguntan si la ejecución del beneficio complementario debe ser dentro del 2021, pero no especifica la pregunta cuál beneficio. Así que quizás podríamos volver a resumir un poquito. ¿De beneficios de gastos operacionales? Es que dice beneficio complementario, no especifica a qué beneficio se refiere. Generalmente cuando se refieren a ejecución es como se refiere a ejecución de los gastos operacionales, pero en este caso el concurso es para el año 2022. Vale decir, los becarios eventualmente podrían declarar gastos realizados entre el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022. Ese es el periodo de ejecución de los gastos operacionales que ellos pueden presentar las boletas, las facturas, pero emitidos dentro de ese rango de fecha. Gracias, Sebastián. Preguntan si se pueden usar gastos operacionales para pagar incentivos de participación. No se puede, eso está excluido en el manual de rendición, que también ustedes lo pueden consultar, está en el instructivo, y que corresponde a la parte operativa de todo lo que se puede gastar y no se puede gastar. Y hay un listado bien conciso de las exclusiones y precisamente está esa que no se pueden pagar ni presentes ni incentivos. Lo que sí se permite es realizar reuniones y ahí, no sé, se pueden pagar almuerzos o cenas como gastos ahí de tipo de reuniones de atención, pero no incentivos ni presentes de participantes. Ya. Preguntan si el documento de concentración de notas indica, tiene un ítem que dice proyecto de tesis y otro que dice examen de calificación, y ambos aparecen con una A, que significa aprobado, si además de ese documento igual debería adjuntar los certificados emitidos por la universidad de que esos hitos fueron aprobados. Se entiende que el documento cumple con los requisitos, así que ese mismo documento le serviría para acreditar las otras 2 instancias. Tendría que adjuntarlo, claro, tendría que adjuntarlo las 3 veces, porque en el fondo son 3 cajitas para adjuntar documentos, pero el mismo documento le sirve para cumplir el requisito. Y preguntan la misma si debe indicar la fecha de esas aprobaciones. Se declara en el formulario, Sebastián. Si puedes complementar algo ahí con eso.
La fecha de aprobación del examen de calificación, tengo entendido que se requiere que la instancia esté aprobada, pero mayor detalle No me es parece que necesario. no sería. No. Preguntan si comienzo mi pasantía a principios de enero, antes de que se entreguen los resultados. ¿Se cancelan los pasajes y gastos del primer mes con efecto retroactivo? Sí. Si esto, por ejemplo, se publicara el 31 de enero del 2022, tú iniciaste tu pasantía el 1 de enero, cuando se empiecen a pagar los beneficios, se va a pagar de manera retroactiva porque partiste dentro del 2022 y los pasajes, siempre y cuando hayan sido ejecutados también durante el 2022, también se pueden reembolsar. En el fondo es que la pasantía haya iniciado durante el 2022 y con eso adquieres todos los beneficios. Ujú. Quizás, Miguel, disculpa Carolina, para complementar ahí las pasantías, claro, efectivamente se puede usar el reembolso de pasajes siempre y cuando hayan sido en clase económica, pero cuando son pasantías que están ya más avanzadas en el año, supongamos para agosto o fines de año, ahí también existe la opción de solicitar los pasajes aéreos a través de la OIM. Nosotros entregamos un certificado de pasaje y el becario directamente lo gestiona con esta institución y así también es otra forma de también poder viajar al país de destino. Ah, sí, tienes razón, Sebastián. Si es que, por ejemplo, la pasantía iniciara posterior a la publicación de los resultados, efectivamente no es necesario que ustedes compren el pasaje, sino que nos soliciten a nosotros un certificado de pasajes que se pide a través del mismo sistema de certificados en línea, donde ustedes nos avisan cuáles van a ser las fechas de viaje, nosotros ya sabemos el destino, y este certificado les sirve a ustedes para ir a la OIM, digo entre comillas, porque en el fondo es mandar un mail a OIM, que es la Oficina Internacional para las Migraciones, que es una institución que gestiona los pasajes a su nombre, no tienen que cancelarle nada a ellos, y después OIM nos manda las facturas de los pasajes. Y aparte los pasajes que ellos les consiguen se ajustan con la normativa que nosotros pedimos, que como decía Sebastián, tienen que ser pasajes básicos en clase económica. Ujú. Ya. Tenemos una pregunta respecto de las extensiones, que si podemos clarificar el punto 6.2, que dice que el inicio del beneficio de extensión se verifique entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2022. Ya, eso es lo que habíamos dicho antes. Se necesita que la extensión se inicie durante el 2022. ¿Ya? Por lo tanto, la beca tiene que terminar en una fecha que haga que el beneficio parta durante el año 2022. Por eso se hacía mención a que la beca debía terminar el 31 de diciembre de este año, porque si termina el 31 de diciembre de este año, va a partir entonces la extensión el 1 de enero del próximo año 2022, lo que contempla el beneficio, y que la beca no termine más allá del 30 de diciembre del 2022, porque si termina en esa fecha, la extensión partiría el 31 de diciembre del 2022, que también está contemplado dentro del beneficio. Entonces, es importante que ustedes vean su fin beca y se aseguren que el día siguiente del que termina su beca está dentro del año 2022. Si está dentro del año 2022, pueden pedirlo. Por ejemplo, si su beca terminara el 31 de diciembre del 2022, el beneficio de extensión partiría entonces el 1 de enero del 2023. Por lo tanto, tendrían que esperar el proceso de llamado hasta el año 2023. Ok. Preguntan también si el criterio que establecemos para decidir si nuestras tesis doctorales contienen elementos susceptibles de considerar bajo comité de ética, si es algo arbitrario del postulante o hay un criterio más claro. ¿Seba? Sí. Sí, respecto al comité de ética, en el formulario que tiene que ser firmado tanto con el tutor como el becario, hay un segmento particular que se refiere a ese tipo de preguntas, y si en este caso se marca la opción que sí requiere comité de ética,
sí se hace obligatorio enviar el certificado al acta de aprobación o el certificado que está en trámite. Pero si está marcada la opción no, que no requiere el comité de bioética, el documento no pasa a ser obligatorio. Ok. Dice, hola, si la pasantía dura más de 10 meses y sigo siendo becario y alumno regular, ¿es posible extender los beneficios de la pasantía? Perdón, ¿me la puedes leer? Que no se cortó ahí el audio. Sí, dice que si la pasantía dura más de 10 meses Ujú. y sigue siendo becario y alumno regular, si es posible extender los beneficios de la pasantía. No, el máximo está establecido que en máximo 10 meses. No podría durar más la pasantía de ese tiempo permitido. Miguel, ¿puedo complementar un poco? ¿Sí? En el caso de que se extienda por más de 10 meses, efectivamente, por ejemplo, el becario o la becaria podría permanecer en el extranjero, pero ya Ah, sería bajo fondos propios en con este caso. fondos propios, claro. Y sí, efectivamente, nosotros podríamos hacer la gestión con la OIM para que los pasajes de retorno, extenderlos por el tiempo que esté, siempre y cuando sean actividades académicas en este caso. Sí, sí, Claro, el problema claro, a veces sucede que se quedan haciendo como actividades complementarias después de que termina la pasantía, eso es cierto, pero ya si se excede los 10 meses ya quedaría fuera de la cobertura nuestra, recibiría los beneficios regulares del doctorado, de la beca, y claro, el tema con los pasajes nosotros lo vemos con OIM para que ellos puedan autorizar a un viaje posterior. Ahora también depende de las visas que puedan tener y eso, las condicionantes de visa que los puedan hacer llegar antes o que se puedan quedar más en los países de destino. Sí. Gracias, Seba. Ok. Preguntan respecto de los certificados. Dice que tiene todos sus certificados con fecha de abril del 2021, pero que la plataforma se le dio a entender que tenían que tener fecha de emisión del mes de septiembre. Pregunta si eso es así o si le sirven los que tiene del mes de abril. El certificado de alumno regular podría servirle. Concentración de notas tendría que estar lo más actualizado posible. Los otros certificados pueden ser formato ANIDA, así que deben estar fechados también durante este año. No sé, Sebastián, si ves alguna consideración que se me esté escapando. No, por lo que estaba viendo acá en las bases, bueno, como que estamos acá hablando de la presentación, hablamos de documentos emitidos durante el 2021, pero idealmente para efectos de la evaluación, porque hay que considerar que todos estos antecedentes son revisados por un comité de expertos, quienes tienen un puntaje, entonces mientras más actualizadas estén las calificaciones, yo creo que puede estar más completo, pero en estricto rigor, si es presentado durante el 2021, yo creo que pasaría, pero idealmente lo más actualizado posible por esta consideración que estoy comentando. Gracias. Preguntan sobre pasantía. Dice, respecto a los pasajes, si mi beca termina un 11 de marzo y estoy en la pasantía, en el fondo hasta el 11 de abril, sé que tengo que mantenerme ese mes extra con mis fondos, pero ¿el pasaje de vuelta aún es cubierto por la NIT? Sí, el pasaje es cubierto por la NIT porque en el fondo está dentro de los beneficios y también por un tema de que hay que serse responsable de traer de vuelta a esa persona que llevamos al extranjero. Así que sí, no hay ningún problema con eso. Ese pasaje se cubre, ¿ya? Bajo todo efecto. Uh-huh. Respecto de gastos operacionales, preguntan si en la tabla de presupuesto debe ir solamente el monto total que se quiere pedir. Sí, eso es efectivo. De hecho, dentro de las indicaciones de ese formulario se pide explícitamente que el cuadro presupuestario no sea modificado y se incorpore solamente el monto total expresado en números enteros, que como comentaba Miguel, el máximo permitido son 2.678.000 pesos. Y quizás sobre ese punto es importante mencionar que estén seguros del monto a solicitar, porque si piden un monto, por ejemplo, 1.000.000 de pesos y después se dan cuenta de que efectivamente necesitan más financiamiento, ese monto después ya no puede ser modificado. Entonces, si quieren, tienen que estar seguros del monto a incorporar en este caso.
pero como les decía, también no hay que modificar el cuadro presupuestario, indicar solamente el monto a solicitar. Ujú. Pregunta si la carta de autorización de la Universidad Chilena para pasantía tiene algún formato. ¿Se la debe firmar el director de programa o quién en particular? No, no tiene un formato preestablecido, puede ser el de la universidad. Lo importante es que las fechas que contemple, que establezcan, sean coincidentes con lo que presente la carta de invitación extranjera, con lo que presenten también en el formulario de solicitud, y que esté firmado por una autoridad competente, que en el fondo es alguien que pueda suscribir, ya que pueda acreditar que ustedes están autorizados para realizar esta actividad fuera de la universidad. Ujú. Preguntan si posteriormente habrá un segundo llamado con otras fechas para estos tipos de beneficios del 2022. Porque, por ejemplo, en el caso de su doctorado, los proyectos de tesis se defienden en enero y lo ideal sería contar con gastos operacionales para el próximo año. Sí, se contempla un segundo llamado. Históricamente se han hecho 2 llamados por año, así que el segundo llamado debiese ser entre abril y mayo del próximo año. Preguntan si la pasantía contempla el beneficio de manutención para esposo, como en el caso de la cotutela. No, no contempla beneficios adicionales para dependientes, ya solamente la manutención para el becario, pero si es que ya tiene beneficios de asignación por dependiente hijo, los puede mantener, ya que los beneficios regulares de la beca no se cesan, se mantienen. Se recibe los beneficios de la beca más los beneficios de la pasantía, los dos al mismo tiempo. Ujú. Pregunta que si su beca termina en febrero del 2022 y se le otorgan los beneficios de la pasantía, extensión beca y gastos operacionales, como que se pudiera adjudicar los tres. Si podría adelantar su viaje al mes de diciembre, el viaje de la pasantía, entiendo, al mes de diciembre del 2021, para terminar la pasantía en febrero del 2022. No, no, son beneficios para el 2022. Así que en ese sentido, aún puede hacer los 3 meses de pasantía, pero si va a tener solo 2 meses de beca, el beneficio le podría cubrir solo los primeros 2 meses, y el mes de marzo eventualmente tendría que cubrírselo por su cuenta. Bueno, tiene una pregunta relacionada con eso, que es que debido a que no se puede hacer uso del beneficio de la pasantía mientras esté gozando el beneficio de la extensión, ¿qué pasaría con el mes de marzo que se traslaparía? No, Entre ambos. en el fondo lo que no se puede hacer es pedir el beneficio estando en extensión. Su beca terminaría, partiría la extensión, pero cesarían los beneficios de la pasantía. Esa manutención adicional por el extranjero cesa e inmediatamente parte los beneficios de la extensión de beca. Ujú. Y en la misma línea pregunta si podría hacer uso del beneficio de los gastos operacionales durante el periodo de la extensión de la beca. ¿Y cuál sería el plazo máximo para declarar mis gastos? ¿Ahí se va? Ahí no hay problema porque en el caso de los gastos operacionales es un periodo que se autoriza que es fijo, que lo da las mismas bases y el mismo instructivo que te permitiría gastar, realizar gastos entre el 1 de enero del 2022 a 31 de diciembre del 2022. Ese rango igual se mantendría independiente de que si se acaba tu beca o no. Lo importante es que el becario tiene que mantener su calidad de alumno regular. Porque pues, supongamos que, no sé, en septiembre defiende su examen de grado y obtiene el grado doctor. Entonces solamente podría declarar gastos, supongamos, desde el 1 de enero del 2022 hasta septiembre del 2022, solamente por ese rango de ese periodo de tiempo podría declarar gastos. Pero si el hito que podría cortar el año tributario sería este hito del examen de elaboración del examen de grado, en este caso, cuando obtiene el grado de doctor, porque como señala el beneficio es un apoyo para la realización de la tesis doctoral, y si el becario ya cuenta con el grado de doctor, no tiene efecto todos los gastos que vienen después. Em,
Dice, si recién se abrió el periodo de matrícula en la universidad extranjera donde pretendo obtener la doble titulación, ¿puedo postular al mismo tiempo a pasantía y cotutela? ¿Sí? Mm. O sea, en este llamado, si quiere solicitar los dos beneficios, no se podrían traslapar. Van a ser evaluados de manera independiente. No podría hacer uso de los dos en conjunto. Eh, Creo que a eso va como la pregunta. Yo creo como que si pasara algo con la cotutela, claro, podría pedir los dos beneficios. Si se traslapan, no puede ocupar los dos, va a tener que escoger uno por sobre otro. Preguntan si el seguro de salud para la pasantía toma en cuenta un seguro COVID. Es un monto fijo que se entrega, que está definido en los instructivos, ¿ya? Es un monto fijo que se ajusta también a los beneficios de Becas Chile, es un símil de eso. Por eso es un monto estándar que se entrega a todos los becarios por igual. Ya. Dice, ¿cómo se accede después al video que se está grabando de la sesión? Lo vamos a cargar en el centro de ayuda y también en la misma ficha de los beneficios complementarios. Ahí va a quedar el link a YouTube después. Y también con la presentación. Van a quedar ambos documentos disponibles por si los quieren volver a revisar. Preguntan si en el anexo 2 del beneficio para la pasantía, si es obligatorio completar los conceptos de instituto y centro de investigación, y si pudiéramos explicar cuál sería la diferencia. Las pasantías pueden ser en universidades o también en otras instituciones de corte académico, por eso queda como amplio, porque puede ser un centro de investigación. Por ejemplo, recuerdo a alguien que iba a ver a un centro astronómico, no era una universidad, entonces por eso pueden ser institutos, no necesariamente una universidad de destino, sino que se habla como de institución. ¿Ya? Y eso depende de dónde vaya, es la información que va a tener que entregar el becario interesado en solicitar el beneficio. Pregunta si se puede pedir financiamiento de pasantía para el 2022 y en el fondo por su parte comenzarla en noviembre del 2021 financiada con fondos personales. El requisito de la pasantía dice que la pasantía tiene que iniciar en el año 2022. Ya. Dice, si una cotutela se retrasa o se extiende después del término de la beca, ¿se puede realizar de manera autofinanciada por esos meses adicionales? Si se extiende después del término de la beca, sí, no hay ningún problema. Se queda, digamos, también con fondos propios, al igual que con la pasantía. No hay ningún problema, incluso también si se quiere quedar algunos meses más en el extranjero, siempre insisto, según los tipos de visa que puedan tener, también no hay ningún problema. Al igual que con la pasantía, el pasaje de retorno siempre se los vamos a entregar. Y dentro de la misma pregunta, ¿qué sucedería entonces si ya estuviese aprobada la extensión de la beca, si esta extensión se pierde? Se cortan los beneficios de la cotutela cuando se acabe la beca. Si es que tienes aprobada la extensión, comienzan los beneficios de extensión. El beneficio de extensión lo que pide es ser alumno regular del programa de doctorado. Eso es lo que se va a pedir. En sí no hay como una residencia que se exija al becario, por lo tanto no habría problema con eso. Tendría que cumplir con el requisito de seguir siendo alumno regular del programa doctorado por el cual fue becado originalmente. Dice, ¿el beneficio de pasantía considera un pago mensual a la universidad extranjera que recibe? En caso de no cubrirlo, ¿es posible financiar este costo con gastos operacionales?
Disculpa ahí que se cortó el audio, si puedes repetir la pregunta. Dice que si el beneficio de pasantía considera un pago mensual a la universidad extranjera que recibe, Ya. y en caso de que no lo cubra, si es posible financiar ese gasto con gastos operacionales. Ya, no lo cubre, no cubre gastos de matrícula o arancel. Seba, tengo entendido que los gastos operacionales tampoco permite ocuparlos para eso. No, tampoco permite, está excluido explícitamente por el instructivo de rendición. Básicamente, los gastos operacionales son estadías cortas, trabajos en terreno, congresos, pero no en ningún caso pasantías. De hecho, está explícitamente excluido. Dice, en el punto 4 del instructivo para pasantía, dice, fundamente sobre el interés en el beneficio de la pasantía y la relevancia del objetivo de estudio y o investigación en el extranjero. Entonces pregunta si esto es sobre mi interés, el del postulante, o el interés que pueda tener el profesor extranjero en la pasantía. Tiene que ver con la relevancia respecto a lo que el becario está estudiando. Está referido a eso. ¿Cuál es el impacto positivo? ¿Cuál es la relevancia de que el becario realice esta estancia en el extranjero en pos de lo que él está investigando como doctorando? Pregunta si la extensión de beca necesariamente debe efectuarse en Chile. La extensión. No hay un requisito establecido como de permanencia. Solamente está el tema de ser alumno regular del doctorado. Si mantiene esa condición, podría eventualmente residir en otro lugar distinto donde se imparte el programa de doctorado. Preguntan si teniendo en cuenta que aún no salen los resultados del llamado anterior, ¿qué pasa si gano la pasantía? Entiendo que se refiere al llamado anterior, y vuelvo a participar en este llamado. Estarías postulando a una segunda pasantía, no habría problema. No puedes hacer los 12 meses de pasantía en total. Si es que tu pasantía dura menos de los 10 meses, puedes tener más de una pasantía. Y bueno, y siempre si es que llegaras a participar si te ganaras el primer llamado y estás pensando hacer solo una, y llegaras a ganarte la segunda, siempre puedes renunciar a ese beneficio también si es que no lo vas a usar. También. Ya, dice, esta es otra pregunta, mi beca tiene vigencia hasta el 30 de diciembre, por lo tanto estoy fuera de bases. La semana pasada envié la solicitud vía opción 21 para cambiarla. ¿Alcanzo a concursar en este concurso para la extensión de beca? ¿Cuánto demora el cambio de fecha de vigencia de tesis? Sí, este es Cristian Alister. Vamos a guardar tu consulta para revisar tu caso Sí, mejor. en particular y responderte de manera más directa. Otra pregunta, dice, si mi beca acaba en agosto del 2022, pero estoy solicitando extensión, ¿podría ser pasantía entre julio, agosto y septiembre? ¿Me lo cubriría la beca? Julio, agosto, septiembre del próximo año, su beca terminaba en agosto, sí, Agosto. Podría ser. Si, por ejemplo, parte en julio, supongamos que parte el 1 de julio, tendría cobertura de pasantía julio-agosto, y septiembre sería por su cuenta, por cuenta propia. No habría problema. Y aparte podría postular a la pasantía y a la extensión de beca también a la vez. Claro. Pregunta, si mi beca termina a finales de agosto del 2022, ¿puedo postular en este llamado o debo esperar el siguiente? No, puedes postular, puedes solicitar el beneficio hoy día mismo. No hay problema con eso. De hecho, mucho más tranquilo para ti. Si te va bien, te aseguras desde ya tranquilamente que en enero vas a tener certeza de esto
y no vas a tener que volver a preocuparte después en abril o mayo cuando ya estén más cercanos al término. Preguntan si para que se puedan reembolsar los gastos de pasajes aéreos es necesario comprarlos por alguna entidad específica. Mira, no es ningún requisito comprarlos por ninguna entidad específica, sino que más bien deben tener ciertas características los pasajes, que deben ser pasajes económicos, pasajes básicos. Cualquier pasaje que se escape a eso, o cualquier condición que se escape a eso de básico o económico, ya no quedaría cubierto por el reembolso. De todas maneras, igual, aunque vayan a comprar directamente los pasajes y no vayan a ocupar el certificado ANID, por ejemplo, los quieran comprar con anticipación para una pasantía desde ya, de todas maneras igual se pueden ayudar y apoyar con la OIM. Ellos también los pueden asesorar en ese aspecto. También lo hacen con algunos becarios, sucede más con los becas Chile, que son para extranjeros. También los ayudan en ese tipo de gestiones, ¿ya? OIM, lo pueden buscar ahí en Google, lo van a encontrar al tiro. Ya, preguntan si el seguro médico de la pasantía cubre el seguro COVID, que pueden pedir algunos países. El seguro de pasantía, como les decía, es un monto fijo, ¿ya? Y es como de libre uso. En el fondo nosotros entregamos el monto y es el becario el encargado de buscar un seguro de salud que esté de acuerdo a sus expectativas, pero tiene que considerar que nosotros entregamos un monto fijo. Tampoco le vamos a pedir rendir, digamos, después que compró el seguro salud, ni nada de eso. Es un monto que se entrega directamente al becario, y el becario es el que hace las gestiones para buscar el seguro que le acomode más a lo que él necesita. Dice, ¿se debe postular a este llamado sin saber el resultado del llamado anterior? Es decir, postular a gastos operacionales y utilizar el beneficio hasta marzo del 2022, que es cuando termina la beca, y también postular a la extensión de la beca. Entiendo que si está esperando los gastos operacionales serían para este año, para el 2021, lo que él está esperando los resultados. Podría de todas maneras solicitar el beneficio, en el peor de los casos, cuando entreguemos los resultados del segundo llamado, quedaría inadmisible en este otro llamado, porque en el fondo, ya teniendo el beneficio, no sería necesario optar nuevamente a una solicitud nuevamente para gastos de operación, sino que en el fondo para el 2022 él simplemente podría renovar los beneficios. Ya podría hacerlo, dado que todavía no se han publicado esos resultados, lo puede hacer, y también puede optar desde ya al tema de solicitar la extensión de beca. Sí, no habría problema. Miguel, disculpa, quizás Sí. hay para complementar, en el caso de la eventualidad que este becario no se adjudique los gastos operacionales del 2021, y si postule a este 2022, no necesariamente sus gastos los tiene que usar hasta marzo del 2022. Como señalaba hace un rato atrás, podría utilizar sus gastos hasta el 31 de diciembre del 2022, siempre y cuando se mantenga como alumno regular y no haya obtenido su grado de doctor, es decir, no haya aprobado su examen de defensa de grado de doctor. Entonces, no necesariamente tendría que ser hasta marzo del 2022. Sí, tienes razón, gracias, Seba. Vale. Preguntan, si postulan el segundo llamado del 2021 a una pasantía de septiembre a diciembre del 2021, si se me aprobara, ¿puedo solicitar una extensión de la pasantía para enero y febrero del 2022, en el entendido de que mi beca termina en marzo del 2022? Sí, la modificación de la pasantía está permitido. No habría problema, y siempre también se ajuste a lo establecido en los instructivos. Ya entiendo que la pasantía duraba como 3 meses, y si quiere durar 5, si necesita que dure 5 meses, podría solicitar esa extensión de pasantía. Sí. Tengo otra pregunta. Dice, si mi beca termina en febrero del 2022, y dice que actualmente solicitaré la extensión de la beca, ¿podría renovar gastos operacionales en enero del 2022?
¿Sí? ¿Sí? De renovar, entiendo que ahora ya tiene. Sí, para pedir el segundo año, sí, no hay problema. Ujú. Sí. Mm. Entonces estamos considerando aplazar este llamado. Extender la fecha, me imagino. De momento, no. Hay una pregunta, dice, quisiera saber si es posible postular a la pasantía con una carta de una universidad, adjudicarme la pasantía y después cambiar la universidad de destino. Por ejemplo, si las condiciones del país de destino no me permiten viajar o si sucede algo. Quisiera saber si es posible cambiar la universidad. No, no es posible porque hay que pensar que la evaluación de esa solicitud se hizo en base a una determinada institución. Entonces el hecho de cambiar la institución implicaría evaluar una nueva solicitud, porque hay que pensar, hay que acordarse que la institución de destino también es calificada por el evaluador. Por lo tanto, cambiar la institución de destino sería también eventualmente cambiar el puntaje de esa solicitud, ¿ya? Por lo tanto, solamente los cambios permitidos por instructivo son los cambios de fecha, no los cambios de institución. En ese caso debería solicitar una nueva pasantía en un nuevo llamado, independiente de las condiciones que puedan haber de fuerza mayor que puedan existir. Preguntan si entonces en la pasantía no se cubren pasajes de hijos. No, solamente los pasajes, los pasajes y beneficios para el becario. Todo lo que sea como asociado a la familia ya corre por cuenta del becario. Preguntan, si inicio la pasantía antes de que salgan los resultados, corro el riesgo de que todo lo tenga que pagar yo. ¿Es correcto? Efectivamente, si iniciara la pasantía antes de que se publicaran los resultados y no saliera aprobado su beneficio, ahí nosotros no podríamos cubrir ninguno de los beneficios asociados a la pasantía y claro, quedaría solamente con los beneficios regulares de la beca de doctorado. Preguntan si puede hacer uso de la pasantía durante el periodo de extensión de la beca. Durante, si es que, por ejemplo, su beca terminara en marzo del próximo año y él quisiera hacer la pasantía en marzo del próximo año, eso ya quedaría excluido porque la pasantía, o sea, durante el periodo de extensión de beca, no se pueden pedir ni pasantías ni cotutelas. ¿Ya? Ahora, lo que sí puede pasar es que, por ejemplo, él tenga pasantía de 3 meses, alcance a estar enero, febrero con cobertura y en marzo partir de su extensión, por ejemplo, y en ese caso no habría problema, ¿ya? Pero ese tercer mes eventualmente quedaría sin cobertura de pasantía y solamente con la cobertura de la extensión. Tenemos otra pregunta más. Dice, respecto a la cotutela, para postular al programa de doble grado con la universidad extranjera, primero hay que postular al programa de doctorado allá. El semestre comienza en octubre del 2021, pero la carta de aceptación dice que mi estadía será entre enero del 2022 y marzo del 2023, dentro del periodo de mi beca de doctorado. ¿Habrá algún problema en ese caso? No, no vislumbro ningún problema. No sé, Sebastián, si tú ves alguna consideración, creo que no. No, lo importante es que la tutela inicia el 2022 y si ella dice que el 2022 comienza y tiene la carta de aceptación o de invitación, señala que esa es la fecha de inicio, 2022, no habría problema. Uh-huh. Esas son las preguntas. Okay. Preguntan si es posible renovar los gastos operacionales en el periodo de extensión de la beca. Sí, no, no habría problema porque esa es una solicitud simple. Es decir, el becario ya tendría el gasto operacional del año 1 aprobado por este concurso, por este comité de evaluación,
Y lo importante es que para renovar, en este caso, el becario tenga la beca vigente, en este caso, Ujú. y mande los antecedentes a través de la plataforma de becarios, pero no habría ningún problema. Y claro, mantenga la calidad de alumno regular. Ujú. Dice, eh, voy a ir a las preguntas del chat, ¿Ya? porque ya revisamos la mayoría de eh, la de la sección de preguntas y respuestas. Preguntan si no me agarro los beneficios de pasantía o cotutela, igual me puedo ir por cuenta propia al extranjero y recibo los beneficios habituales de mi beca vigente. Sí, podría ser una pasantía por su cuenta, podría ser una cotutela por su cuenta. El tema es que las bases permiten que uno se ausente máximo del país por 12 meses. Entonces, mientras no se pase de ese plazo, podría ausentarse y no habría ningún problema. Y obviamente mantiene los beneficios normales de la beca. Nos tiene que avisar, si es que, según lo que digan las bases, nos tiene que dar cuenta de sus ausencias también. Ujú. Otra pregunta, dice, mi beca sin extensión termina el 6 de marzo. Para la pasantía tengo que postular como fecha de término antes de la fecha de término de la beca. ¿6 de marzo o a fines de marzo? La verdad que no habría problema sobre esa fecha. Lo que hay que considerar sí es que si la pasantía se pasara del 6 de marzo, por ejemplo, va a estar hasta el 30 de marzo, supongamos, y ahí se cumplen los 3 meses, va a quedar después del 6 de marzo, quedaría sin la cobertura de los beneficios de pasantía. Es decir, el beneficio de pasantía por el mes de marzo se te pagaría un proporcional por esos 6 meses solamente, y después ya quedarías o sin beneficios o con el beneficio de extensión de becas si es que lo solicitas ahora. Ujú. Preguntan si todos los gastos operacionales se deben rendir. Sí, Seba, ahí tú puedes explayarte más. Bueno, claro, depende de la cantidad que el becario haya solicitado en su formulario. Supongamos el becario pide 2.600.000 pesos y efectivamente el becario puede declarar esos 2.600.000 pesos, pero supongamos que el becario rinde solamente 2 millones de pesos. Y esos 600.000 pesos, después el becario tiene la posibilidad de reintegrarlos a través de la plataforma becario, a través de la plataforma, y con eso quedaría cuadrado el presupuesto que se le entregó. Y con eso podría finalizar su declaración de gasto. Pero claro, si hay fondos que no son utilizados, el becario debería reintegrarlo. Seba, ahí bueno, a lo mejor que aclare al tiro, si puedes profundizar un poquito en el tema de los límites para los computadores. Y yo sé que es una pregunta que siempre sale. Ah, claro. Sí, mira, para este llamado se ha flexibilizado la normativa en cuanto a los computadores. Y bueno, antiguamente en otras convocatorias de gastos operacionales había un máximo de 500.000 pesos para comprar un notebook, un desktop. Ahora no hay límite para equipos informáticos, así que el becario perfectamente podría comprar un computador de alta gama si así lo requiere. Eso sí, para armar un equipo, para armar un equipo, el becario, para armar un equipo por piezas, por parte, ahí tengo entendido que para la convocatoria de doctorado nacional 2020 sí hay una exclusión. En ese caso, los computadores de para los becarios de esa convocatoria, tienen que comprar un computador armado ya listo, ya sea un notebook o un desktop, pero no por partes, como mandarlo a hacer. A eso me refiero. Sí, gracias. Gracias, Sebastián. De nada. Revisando acá, ya creo que hemos contestado casi todo. Preguntan bastante por la publicación de los resultados del segundo llamado del 2021.
Solo aclararles que estamos planificando que se publiquen esos resultados durante el mes de septiembre, y en cuanto esté concluido el proceso, los vamos a notificar a la brevedad. Que eso es lo que podemos informarles por ahora. ¿No hay más preguntas entonces? No, en general son cosas que en el chat que ya se han ido respondiendo. Y, sí, y muchas que están acá se repitieron en la sección, en el panel de preguntas. Así que yo creo que... aquí hay unas preguntas nuevas en el chat. Mira, hay una pregunta aquí de Claudio Iturra que estaba leyendo mientras escribía, que pregunta que él tuvo COVID y no pudo ir a la pasantía este año. Si puede usarlo para el año siguiente, los beneficios son si te ganaste, si te adjudicaste. La pasantía para el 2021 tiene que iniciar durante el 2021. ¿Ya? Tendrías que solicitar el beneficio nuevamente para el 2022. Pregunta Joana también, ¿cuándo se tiene que informar a NIR las salidas del país? Siempre tenés que informarnos cuando salgas del país. El tema es que nosotros recabamos cuando son de más de 6 meses. Ya tenemos que, para autorizar esas salidas. Ya en el fondo, si son menores a eso, igual tienes que darnos cuenta. Siempre tienes que darnos cuenta porque en el fondo, por base, hay un determinado tiempo que tú puedes permanecer fuera del país. Ya, por lo tanto, necesitamos tener siempre la contabilización de tus salidas. Por motivos académicos. ¿No? Eso, dejarlo claro también. Sí. Ya, tengo una pregunta que tiene que ver con las fechas de la carta, que dice, si la carta de aceptación de la universidad se retrasa para pasantía y llega después del 7 de octubre, ¿podríamos adjuntarlo en nuestra postulación posterior a esa fecha? Tendrías que mandar algún documento, algo que dé como cuenta que todavía no tienes ese requisito. De ahí, si tú mandas la solicitud, se va a encontrar que ese documento no cumple como con la admisibilidad Sí. requerida, que te falta ese documento y te van a pedir reabrir la postulación. Sí. En general, el proceso de beneficios complementarios contempla una instancia como de reapertura en los casos en que falte alguna documentación específica, que son en general documentos específicos que se solicitan a los postulantes que muchas veces se encuentran exactamente en este tipo de casos. Estaban esperando una carta que llegó con algún retraso, pero eso tiene igual, cuando se hace la reapertura también tiene un plazo. Es posterior, sí, también tiene un plazo de 5 días hábiles para entregar los antecedentes que estaban pendientes o faltantes. Entonces también ahí es importante que durante el proceso de postulación estén bien atentos a cuando se les notifique el potencial proceso de reapertura para que puedan incluir la documentación que falta o que es necesario complementar, porque ahí ya es como la última instancia en que podrían agregar los documentos necesarios. Sí, por eso es importante que manden la solicitud, sí o sí, que esté recibida para nosotros poder revisarla y poder en el fondo darle ese feedback y reabrir las solicitudes que lo ameriten para que ustedes puedan enmendar los documentos que tengan alguna observación dentro de este plazo que les estamos comentando, que no es inmediato tampoco, tampoco va a ser el día 8, ¿ya? Pero para que tengan en cuenta que van a tener también un tiempo extra, pero que tampoco es indefinido para completar estos requisitos. Preguntan nuevamente cómo es el proceso del seguro para las pasantías y si la OIM ve el asunto del seguro al momento de la compra de los pasajes.
No, la OIM no de esos. La OIM solo coopera con el tema de compra de los pasajes aéreos, ¿ya? De la búsqueda, de la disponibilidad y la compra, y después nos factura a nosotros. ¿Ya? Entonces el becario no tiene que incurrir en un gasto para comprar, para adquirir esos tickets aéreos de ida y de vuelta. Y el tema del seguro lo busca cada becario por su cuenta. No es un tema que nosotros busquemos un seguro, recomendemos un seguro, ni nada de eso. Nosotros tenemos un monto que es asociado para seguro de salud, que se le entrega al becario, y el becario busca el seguro que más le acomode, que según lo que le estén pidiendo, según su destino, etc. Ya, preguntan si el nuevo proceso será tan exigente como el primer llamado para cotutela del 2021. Bueno, las exigencias en términos como de los puntajes de corte se establecen en el fondo de acuerdo a cada llamado y en parte también a la disponibilidad presupuestaria, así que van variando de acuerdo a los llamados y también un poco a la cantidad de postulantes. Así que no podemos como adelantar si va a ser igual, menor o mayor. También aquí preguntan si es posible que un convenio de cotutela, la Universidad Chilena o de Origen, reciba el pago de la matrícula y arancel con financiamiento de ANID en vez de la Universidad de Destino. El beneficio que contempla la cotutela es el pago a la universidad extranjera. Por lo tanto, es la universidad extranjera la que factura y a la que se le hace el pago. ¿Ya? Y eso está, en el fondo, lo que hace la cotutela es un poquito transformar ese becario nacional casi como en un becario de Becas Chile, porque se cesan los beneficios del doctorado regular nacional y se entregan beneficios solamente para estar en el extranjero. Por lo tanto, lo que tenga que ver con arancel, matrícula, se cancela a la universidad en el extranjero y se cesa el beneficio de arancel a la universidad nacional. Así que no creo que sea posible lo que está preguntando ahí la becaria. Creo que ya cerramos con las preguntas. Además estamos más o menos en la hora planificada de cierre del taller. Así que bueno, agradecerle a Miguel y a Sebastián que estuvieron acá con nosotros conduciendo el taller, y si tienen algunas otras consultas, quedan dudas pendientes, contáctense con nosotros a través de la plataforma de atención de becarios para ir respondiendo en el fondo sus preguntas que son más específicas o que a lo mejor no hayamos cubierto en esta oportunidad. Muchas gracias a todas y a todos por su participación. Gracias, Sebastián. Gracias, Carolina. Chao. Chao, nos vemos.